Al filo de la intriga. Al Capone, el enemigo público número 1. A lo largo de la historia, han existido cientos de miles de gángsters que han marcado un antes y un después en la vida de la sociedad. Sin importar cuál fuese la situación, algo nos queda claro. Las guerras, el poder y la riqueza son factores en común que se repiten en las historias de cada uno de estos misteriosos y crueles personajes. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Estas oscuras figuras se han caracterizado por siempre tener una vida especial. Una vida llena de gloria, de guerras y poder. Una vida que va de seguro, más allá de lo que alguna vez pudimos imaginar, sobre una persona que alguna vez fue alguien común. Y de todos aquellos que entrarían históricamente en esta descripción, hubo uno que se ganó tal fama que se consideraba como un gran genio de la estrategia, un genio de los negocios y como el criminal más sanguinario de la historia. Este hombre tuvo una vida llena de secretos y misterios que marcarían su camino para siempre. Más allá de contribuir en la evolución de su propio mundo y poder, existen otras cosas que van muchísimo más allá, como sus propósitos, objetivos secretos, sus más oscuros y profundos pensamientos o si causaron algo mucho más grande de lo que somos capaces de comprender. Lo cierto es que dejaron su huella en el mundo y estamos aquí para explorarla. Hoy exploraremos a Al Capone, el enemigo público número 1. Sin duda alguna, fue una de las figuras más poderosas y peligrosas entre los criminales de todos los tiempos. Una figura que llevó la crueldad al siguiente nivel, incluso burlando a las autoridades de todo un país. Sí, tal como lo has imaginado, hablamos de Scarface, también conocido por su nombre real, Al Capone. Este hombre fue quien a base de sobornos y asesinatos logró dominar los bajos mundos de Chicago durante muchos años. Para conocer su historia, es necesario entender a la mafia que lo rodeó. Los orígenes de la mafia italiana se remontan a la propia Sicilia. Grupos organizados de personas de poder se encargaban de cobrar tributos e impuestos a los ganaderos y granjeros de la zona. Su poder fue creciendo paulatinamente hasta acabar por realizar actos de corrupción y especulación con las tierras que incluso ellos arrendaban a otros campesinos. Para cuando el gobierno trató de poner orden al crimen organizado en Sicilia, la situación se había salido de control, y el Estado recurrió a la fuerza para paliar el problema de la mafia. Esto provocó una crisis migratoria, en donde buena parte de los que huyeron de Italia eran personas asociadas a la mafia. Estos migrantes llegaron a naciones como Reino Unido y Estados Unidos, donde replicaron las doctrinas y técnicas que les permitieron en un principio asentar el crimen organizado. Y en dicho contexto histórico y criminal, fue que se crió Al Capone. Al Capone nació en Nueva York el 17 de enero de 1899, siendo descendiente de una familia italiana. Desde muy joven, fue aprovechado por las distintas organizaciones criminales existentes en la ciudad. Con tan solo 14 años, inició su carrera en el mundo del crimen organizado, acompañado del gángster Johnny Torrio, el más poderoso para entonces. Poco a poco, Torrio fue mezclando a Capone con el crimen, haciéndolo vivir dentro de su cruel y despiadada organización. Y siendo tan solo un joven de 14 años, quería tener todos los lujos que los grandes mafiosos tenían. No tardó en sentirse cómodo entre ellos. Torrio, quien se convirtió en su maestro, era el modelo de conducta a seguir. Era un tipo inteligente, estratega y sin piedad, con un corazón muy frío y una mente lista para la acción. Capone sentía un respeto reverente por el hombre, que también le pagaba por recaudar el dinero y los boletos de las casas de apuestas ilegales.
Una de las más grandes curiosidades que podemos encontrar dentro de esta historia es que tras ser acuchillado en la cara a manos de Frank Galuccio por haber coqueteado con su hermana, Capone usaría distintos polvos y cosméticos para ocultar las cicatrices de su rostro. A partir de entonces, sus amigos y enemigos empezarían a llamarle Scarface, el emblemático apodo que identificaría a este famoso criminal. Entre los detalles de este histórico momento, nos encontramos que fueron más de 30 puntos de sutura en el rostro. Además, Capone fue obligado a pedir perdón a la hermana de Galuccio y a no buscar venganza contra este. Las historias que inventaría Capone en adelante acerca de sus cicatrices fueron enmarcadas en la sociedad. Entre ellas encontramos que se las hizo en la Primera Guerra Mundial, mientras salvaba a un compañero de ser capturado por el enemigo. O también, que fueron causadas por un barbero que no sabía realizar su trabajo. Para 1920, Al Capone comenzó con sus primeros servicios dentro de este despiadado mundo, enfocado en ser camarero y guardaespaldas de un gángster con un sentido del humor bastante particular, llamado Frankie Yale, un calabrés cuyo nombre real era Francesco Joele. Hubo un día que marcó un antes y después en la vida de Al Capone como criminal. Hablamos del 14 de febrero de 1929. Sí, tal como lo has escuchado, justo el día de San Valentín. Sin dudarlo ni temblarle la mano, Al Capone cometió uno de los crímenes más sangrientos para la época, con el fin de proclamarse por fin como el rey del hampa en todo Chicago, para controlarlo absolutamente todo y no rendirle cuentas a nadie más. El principal rival en la mafia de Chicago era Bugs Moran, un descendiente de irlandeses que criticaba a Capone por haber usado el negocio de la prostitución ilegal como medio para hacer dinero, negocio que Moran no practicaba debido a su fervor por el catolicismo, misma religión que la de Capone. Así que se declararon una guerra públicamente por el control de los otros tinglados de negocios ilegales. Y Capone decidió que acabaría con Moran de una vez por todas, justo el día de San Valentín. Durante ese día, 5 hombres decididos entraron al garaje de la empresa SMC Cartage Co., disfrazados de policías. Sin dudarlo, obligaron a 7 miembros de la banda de Moran a ponerse de frente en una pared y les dispararon hasta que se les agotaron todos los cargadores. Y aunque Moran no pudo ser asesinado, esto no detendría a Capone. Esta masacre sería el inicio de las próximas, perpetradas por el ahora temido Scarface. Un poco de tiempo después, caerían los cabecillas de sus bandas enemigas. Dean Charles O'Banion, el florista, Miles O'Donnell, Joe Aiello y el propio Bugs Moran. Y te preguntarás, ¿las autoridades no reaccionaron ante algo tan atroz? Al Capone, tan lleno de frescura y confianza, jamás pudo ser acusado de cada uno de los delitos cometidos. Y no solo eso, tampoco se pudo descubrir quiénes fueron los criminales que causaron el terrorífico asesinato dentro de la empresa durante el día de San Valentín. Además, Capone aprendió que la opinión del público le daba poder e influencia a nivel local y regional. Así que forjó sobre sí mismo una imagen de ser una persona benefactora, altruista y generosa con los más desfavorecidos. La crisis del 29 le vino a Capone como anillo al dedo, pues financió sus comedores públicos para adultos y niños que se habían visto afectados por la infame Gran Depresión. Sin embargo, a pesar de que no encontraban pruebas ni podían demostrar la culpabilidad de Al Capone, todos los criminales existentes y la justicia del país sabían exactamente quién era la mente maestra detrás de cada uno de los terribles sucesos que estaban aconteciendo a lo largo de la nación. Tiempo más tarde, Al Capone creó un grupo llamado el Sindicato del Crimen, con el fin de llevar a cabo operaciones más grandes y garantizar la durabilidad del negocio, y por sobre todo, extender la duración de sus vidas. En este grupo se afiliaron mafiosos tan importantes como Frank Nitti,
Luis Campagna, Guido Cicerone, Jack Gusick, Charles y Guido Fischietti, y Vicente, Enzo, y Guido Fretes. Todo parecía marchar de maravilla para Capone. Nada ni nadie podía contra él. Era dueño y controlaba e influenciaba directamente a cada una de las organizaciones criminales e incluso judiciales del país, pues lograba sobornar a quien él quisiese. Sin embargo, llegó el día donde personas comprometidas con la justicia encontraron el punto débil que comenzaría a ser el principio del fin del reinado de Capone. Sí, hablamos de un cambio en la legislación. Se escuchará inofensivo, pero fue uno de los mayores golpes contra el crimen organizado. Los jueces pensaban que los mafiosos eran ricos porque no pagaban los impuestos de sus negocios ilegales, como la prostitución, el alcohol ilegal y el juego. En 1927, el Tribunal Supremo impuso el antes y después de la época de reinado de los mafiosos. Un impuesto que obligaba a tributar por los ingresos que se obtenían ilícitamente. Hasta ese momento, nadie había podido encontrar ninguna evidencia legal para poder colocar a Capone en una prisión. Una total locura, ¿no? Para 1928, Capone inteligentemente se trasladó con su familia a Miami para huir del gobierno y de cada uno de sus enemigos, quienes lo perseguían para acabar con su vida y hacerlo pagar por todo lo que les había hecho. Tiempo después, fue Frank Wilson, un investigador del Departamento del Tesoro, quien encontró las evidencias necesarias para culpar a Capone de la evasión de impuestos derivados de cada uno de sus ingresos ilegales. En 1931, Capone por fin fue detenido y enviado a una prisión de Atlanta. Pero eso no le colocaría un límite a Scarface. Aún así, hacía todo lo posible para controlar cada uno de sus negocios desde prisión. Debido a esto, las autoridades debieron de tomar decisiones aún más duras contra este despiadado criminal. Fue así como decidieron trasladarlo a Alcatraz en 1934. Desde ese momento, la prisión más famosa y tenebrosa de la historia recibió a uno de sus huéspedes más famosos. Debido a la eliminación de la ley seca y su sentencia en prisión, Scarface poco a poco fue quedando en el olvido de todos. Fue para el 26 de noviembre de 1939 cuando fue liberado. Para este punto ya no tenía absolutamente nada en sus bolsillos, ni siquiera tenía amigos. Solo contaba con sus hermanos, quienes le apoyaban económicamente para su supervivencia. Sufriendo de demencia y de una sífilis contraída en su juventud, el criminal más despiadado y famoso de la historia, falleció a una temprana edad de 48 años en su propia casa en Florida, considerándose uno de los personajes más crueles y misteriosos del mundo. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.